tema que nos ocupa en esta mañana lo hemos titulado El Tribunal de Cristo, y está en la segunda, el versículo que nos sirve de base para este mensaje, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 10, donde dice la palabra: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque en ella tú hablas a nuestras vidas, nos revelas tu carácter, Señor, nos revelas el camino de la obediencia. Ahora estamos aquí, Señor, reconociendo que te necesitamos y necesitamos de tu poder para hablar a tu pueblo congregado en esta mañana, Señor. Háblanos a cada uno y danos un corazón humilde para recibir tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, casi todos los cristianos tienen alguna idea sobre un juicio futuro en el que todos estaremos de pie ante Dios. Sabemos que el Dios de la Biblia es un Dios santo, es un Dios que es amor, pero también es santo. Y es un Dios que juzga y lo hará. Viene un juicio final, de eso todos podemos estar seguros. La palabra dice en la carta a los Hebreos, quien la haya escrito, en el capítulo 9, sabemos que el autor es Dios, pero el autor humano todavía en realidad no se sabe, ¿no? Hay opiniones. Hebreos 9:27 dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Habrá muerte. Todos pasaremos por esa experiencia. Entraremos a una eternidad y vamos a enfrentar un juicio. Sin embargo, cuando uno estudia este tema en la Biblia, pocos se dan cuenta de que no habrá solo un juicio, sino dos. No solo un día de juicio, sino dos. Primero, lo que la palabra llama el tribunal de Cristo. Y segundo, lo que aparece también en la Biblia, específicamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, como el juicio ante el gran trono blanco. Nuestra decisión ahora, mientras estamos vivos, con relación al Evangelio, con relación a la persona de Jesús y su sacrificio en la cruz por nosotros, ¿lo aceptamos o lo rechazamos? ¿Nos arrepentimos y creemos o nos rebelamos? Esa decisión determinará qué corte tratará nuestro caso. Esa decisión aquí y ahora determinará a qué juicio o en qué juicio estaremos. Voy a comenzar explicando rápidamente el segundo, lo que la Biblia llama el juicio ante el gran trono blanco. En el libro de Apocalipsis se habla sobre él. Esa es una de las escenas más impresionantes que para mí está en el libro de Apocalipsis, más solemne. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el verso 5, dice la Biblia: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Luego dice en los versos del 11 al 15: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Ahí no está hablando de estatura. La idea es aquellos que en este mundo, en el hoy, mientras estuvieron vivos, fueron de posiciones encumbradas o quizás no tan encumbradas, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, aquellos que murieron en el mar, entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, los que están ahora en el infierno, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, el infierno final.
Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué triste, ¿verdad? Aquellos que despreciaron durante su vida el sacrificio de Cristo, su nombre no llegó jamás a estar escrito en el libro de la vida, y aquellos que no aceptaron a Jesús como Salvador lo tendrán que enfrentar como juez. Ese es el segundo juicio. Ese es el juicio para los incrédulos. Ese es el juicio ante el gran trono blanco. Repito, allí enfrentarán las consecuencias de rechazar a Jesús como Señor y Salvador. Este juicio es el tribunal de justicia final del plan de Dios para los habitantes del planeta Tierra. Y quiero aclarar que en ninguno de los juicios se va a determinar el destino eterno de las personas. Los que comparezcan a ese juicio, el juicio ante el gran trono blanco como el juicio ante el tribunal de Cristo, ya su destino está determinado. Es un juicio para, en el caso del trono blanco, ante el gran trono blanco, para determinar, primero, mostrar la evidencia de por qué están condenados, y segundo, los grados de condenación que recibirán. Porque aunque todos estarán condenados, no todos estarán condenados igualmente. La Biblia habla una y otra vez, el Señor en los evangelios, cuando dice será más tolerable, recibirán mayor condenación. Por eso es que se abren los libros, porque Dios es justo y van a ser juzgados por la verdad absoluta. El juicio del trono blanco no será como nuestros casos judiciales modernos. En el trono blanco habrá un juez, pero no habrá un jurado. Habrá un proceso judicial, un enjuiciamiento, pero no una defensa. Habrá una sentencia, pero no se podrá apelar. Nadie podrá defenderse ni acusar a Dios de injusticia. Ese es el juicio ante el gran trono blanco. El primero, del que vamos a hablar hoy, el tribunal de Cristo, va a ocurrir más de 1000 años antes del juicio ante el gran trono blanco. Y este primer juicio tendrá ocasión, ocurrirá inmediatamente después que el Señor venga por la iglesia. Cuando seamos sacados de este mundo, antes que comiencen los 7 años de tribulación, iremos con el Señor al cielo, y allí en el cielo se celebrará el tribunal de Cristo, mientras en la tierra estarán los 7 años de tribulación. Ninguna persona juzgada en este tribunal será condenada. ¿Qué quiere decir? Que el tribunal de Cristo es un juicio para cristianos. Y usted dirá, ¿y de qué se trata este juicio? En un momento se lo voy a explicar. Alguno que tiene 2 Corintios capítulo 5 verso 10 ante sus ojos, puede que ya haya visto la frase final del verso donde dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiero dejar bien claro que esta expresión final son términos griegos que en ninguna manera se refiere a bueno o malo en el sentido moral. Porque una de las cosas que vamos a ver, y sabemos por el Evangelio, es que todo lo relacionado con el pecado para aquellos que hemos creído en Jesucristo quedó resuelto con la muerte de nuestro Salvador. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que yo creo. Ninguna condenación. O sea, este juicio ante el gran trono blanco no va a determinar en ninguna manera si seremos condenados o no, sino el nivel de recompensas que Dios otorgará o de pérdida de recompensas, porque en el cielo habrán recompensas. Pablo aquí, cuando dice sea bueno o sea malo, establece una comparación entre las actividades que se hacen con valor eterno y aquellas que son triviales, que tiene que ver con nosotros, porque somos siervos de Dios, pero no todos están conscientes de eso.
servimos, pero no todos sirven con la motivación correcta. Y de eso es lo que se trata este juicio. Segunda a los Corintios 10 se habla de este tribunal. Es el tema. La palabra para tribunal, la palabra griega es bema. ¿De qué se trata esta palabra? Habla de un lugar de autoridad. Y esto es una figura que viene de los lugares en aquel tiempo donde se hacían anuncios, declaraciones, discursos o juicio. En el uso que Pablo hace de la palabra en relación con el tribunal, siempre se está refiriendo al lugar donde se sentaba el jurado en un estadio olímpico. No es un tribunal de juicio y condenación, sino de premios, de recompensas y de pérdidas de recompensas. Por eso es que no es el mismo juicio el tribunal de Cristo que el gran trono blanco. Por eso es importante que por lo menos tengamos un Nuevo Testamento interlineal que contenga palabras en griego para poder captar la idea de lo que realmente se trata. Esta es una figura que viene de los Juegos griegos en Atenas. El antiguo estadio contenía una plataforma alta en que el árbitro o el presidente se sentaba. Allí ocupaba ese lugar para recompensar a todos los que concursaban. Allí premiaba a los ganadores. Este tribunal o este lugar se llamaba bema, silla de recompensa. Y de eso estamos hablando. Porque es el tribunal de Cristo. Y Pablo dice que es necesario que todos nosotros, aquí no hay alusión ninguna a los incrédulos. Está hablando a los cristianos. Ahora quiero que meditemos en tres aspectos o tres categorías de este tribunal para que lo podamos entender mejor. El juez, los juzgados y el juicio en sí. Repito, vuelvo a decir, aquí no se determina el destino eterno. Todos los que van a este lugar ya son salvos. Tampoco en el juicio ante el gran trono blanco. Todos los que van allí están perdidos. Después de muerto no hay oportunidad. La Biblia no habla de un purgatorio, ni de un limbo. Si una persona que usted ama se muere sin Jesús, no importa cuántas misas haga, y no importa si se le ocurre descabelladamente comenzar a orar por el muerto. La Biblia no nos manda a orar por los muertos, nos manda a orar por los vivos, porque la oportunidad es cuando las personas están vivas. Si la persona se va sin Jesús, rebelde de espaldas a Dios, se acabó la oportunidad. Por eso es que hay que aprovechar todos los momentos que tenemos con las personas que amamos, si realmente le amamos, para hablarle del Evangelio. Eso es lo mejor que usted puede hacer por alguien que ama. Porque al hacerlo, usted está garantizando que esa persona, si viene a Jesucristo, seguirá disfrutando de esa persona después de muerto, en un lugar que se llama cielo. Y usted no me diga a mí que usted ama a alguien y que no le importa que se muera sin Dios. Pero el tribunal de Cristo es un lugar para recompensar. Vamos a ver al juez en primer lugar. El Dios de la Biblia es un Dios que hace juicio. Desde que usted abre la palabra en el libro del Edén y encontramos la historia de Adán y Eva, ellos pecaron, pero Dios no se hizo el de la vista gorda. No, Dios no es el Dios que algunos han creado, el abuelito de pelo blanco, de sonrisa dulce, que siempre ríe ante nuestras
desobediencia. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es amor, pero también es justo. Y la Biblia deja claro que es santo. Y voy a decir algo más, es un Dios que se enoja, porque la Biblia habla de la ira de Dios. Lo que pasa que cuando usted escucha la palabra enojo, está pensando en el enojo humano. Y cuando escucha la palabra ira, está pensando en la propia ira que usted siente. No, la ira de Dios y el enojo de Dios no es pecaminoso. Cuando la Biblia dice que Dios se enoja y cuando la Biblia habla de ira, es la reacción, la respuesta de Dios ante el mal. Porque Dios responde ante lo malo. No se escandalice. Por ejemplo, si usted como padre o madre ve a uno de sus hijos hacer algo malo que está autodestruyendo su vida y usted no hace nada, solo sonríe, es de dudar que realmente ame a esa persona. Porque el amor lleva a reprender lo malo. No porque nos guste producirle dolor a las personas que amamos, sino porque queremos que sean buenas personas. Queremos lo mejor para ellos. Si eso es en el plano humano y lo vemos como aceptable y lógico, ¿por qué no lo vamos a ver igual con el Dios de la Biblia? Apocalipsis 22, desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis 22, se nos habla de que Dios es un Dios que responde a la maldad humana. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 14, dice la Biblia: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pablo declara en Romanos 2:16, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. La palabra de Dios dice en Juan 5, 22 y 27 que Dios entregó al Hijo el juicio y también le dio autoridad de hacer juicio. Hechos 10:42 declara que Cristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y aquí dice que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Repito, es un juicio para cristianos que tiene que ver con recompensas o pérdidas de recompensas, pero la Biblia deja bien claro que el juez es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son los juzgados? ¿Quiénes son los juzgados? En este caso, todos los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, desde el Pentecostés hasta el mismísimo arrebatamiento de la iglesia. Ninguna persona incrédula estará en este juicio, pero todo cristiano sí estará. Hay varios pasajes que mencionan este juicio y siempre se refiere a cristianos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No hay duda de que aquí está hablando a cristianos. Primera a los Corintios, capítulo 3, donde leímos la lectura devocional, los versos del 11 al 15, dice la Biblia: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,
recibirá recompensa. Y el otro pasaje es el que nos está sirviendo de base para este mensaje. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Repito, este es un examen individual que el Hijo de Dios nos hará a cada uno de aquellos que somos sus hijos. ¿Pero para qué, pastor? ¿Para qué si ya dijo que no tiene que ver con el infierno ni con la condenación? Por eso ahora vamos a tomarnos unos minutos para explicar de qué se trata este juicio. Y quiero decir primero que algunas personas tienen confusión con él. Yo vuelvo a decir lo que ya dije, algo que le va a ayudar a establecer la diferencia entre el juicio de condenación ante el gran trono blanco y el bema. El tribunal de Cristo es la palabra griega que se emplea. La confusión que algunos tienen como una idea errónea y que ha crecido es que este juicio, por ejemplo, tendrá lugar en el momento de la muerte y que determina si una persona puede entrar al cielo o no. Eso no pasa el examen bíblico, porque la Biblia una y otra vez nos recuerda que la oportunidad para entrar al cielo o ir al infierno es ahora. Es ahora. Quiero leer las palabras de Dwight Pentecost. Él dice: el único juicio al que un creyente habrá sido sometido es al juicio en la cruz. ¿Qué quiere decir él? Dice que cada cristiano fue juzgado en la persona de Cristo. O sea, Cristo ocupó tu lugar y el mío en la cruz. Cristo pagó por ti y por mí en la cruz. En esa cruz, donde el Hijo de Dios dio su vida y antes aguantó todo tipo de humillación y vergüenza, nos pertenecía a nosotros, porque los pecadores somos nosotros. Él es santo, Él es perfecto. Como dijeron aquellos que lo vieron colgando en la cruz, este verdaderamente era un hombre justo. Dios juzgó a su Hijo como nos hubiese juzgado a nosotros. Descargó en Él o sobre Él su ira, porque Jesús en la cruz estaba pagando por nuestros pecados. Cuando una persona reconoce que Jesús murió por él, cuando una persona entiende que no tenía oportunidad y que el amor de Dios fue tan grande que envió a su Hijo a pagar, es como si Jesús lo hizo por nosotros, o sea, estaba pagando por nosotros como si hubiera sido un pecador. Dice la Biblia que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No quiere decir que Cristo se convirtió en un pecador en la cruz, pero lo que quiere decir que Jehová lo trató como un pecador para que tú y yo recibiéramos el perdón. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no hay condenación. Lo dice Romanos 8:1. Este juicio ante el tribunal de Cristo no es para sacar a luz nuestros pecados. No es lógico pensar que si Jesús se hizo cargo de todos ellos, de todos los pecados que cometí antes de convertirme en cristiano, que ahora yo tenga que ser responsable por los que he cometido después que soy cristiano. Es absurdo. Cuando Jesús pagó por nuestros pecados, cuando pagó por los míos, todos mis pecados eran futuro. Él pagó el castigo en la cruz por todos los pecados que alguna vez yo cometería. Hace más de 2000 años la ira de Dios fue derramada en el Calvario. Allí el Hijo de Dios tomó la ira que debía caer sobre nosotros.
Ahora, si nos apoyamos en la cruz, estamos salvos por el tiempo y la eternidad. El juicio ha caído y nunca más tendrá que caer. Repito, esto no tiene nada que ver con condenación. Yo a veces he puesto una ilustración y le he preguntado a algunos hermanos y me he sorprendido de la respuesta. Les he dicho, imagínense que usted en la mañana se levante y tenga una fuerte discusión con su esposa o su esposo. Es más, llegue a ofenderla profundamente, salga para la iglesia y como está tan lleno de ira, tiene un accidente y se muere. Y le pregunto a la persona, le digo, ¿y qué crees? ¿A dónde tú crees que irás si te mueres? Mejor no respondan. Algunos me dicen, al infierno, por lo que hice. Y me sorprende. ¿Saben por qué me sorprende? Hermanos queridos, cuando nos llega la hora de la muerte, no todos nuestros pecados, no le hemos pedido perdón. O sea, en el momento en que nos pueda sorprender la muerte, no estamos conscientes probablemente de algunos pecados que hemos cometido. Y quizás no nos dio tiempo de arrepentirnos. ¿Qué pasa entonces? Ya Cristo pagó por eso. ¿Cómo se te ocurre pensar que vas a ir al infierno si eres verdaderamente un hijo de Dios? Ahora, si esa mañana no mueres, estoy seguro que si eres un hijo de Dios, en la primera oportunidad que tengas, vas a ir a esa persona y le vas a pedir perdón. Primero le vas a pedir perdón a Dios. Porque los pecados que cometemos después de ser cristianos, lo que hace, hermanos, es que estorba nuestra comunión con Dios, pero no está en juego nuestro destino eterno. Porque si así fuera, eso es un disparate. La salvación no dependió de nosotros para ser salvos nunca. ¿Cómo ahora, después que somos salvos, la tenemos que retener por obras? Es verdad que un hijo de Dios vive en santidad y busca la santidad, pero nunca va a llegar a la perfección. Por eso, mis queridos hermanos, eso es lo que significó el pago de Cristo por nuestros pecados. Ahora quiero que veamos los criterios para este juicio. Primera a los Corintios capítulo 3, verso del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí se nos está explicando de qué se trata este juicio. Y Pablo usa una ilustración que tiene que ver con la construcción. Tiene que ver con la construcción de un edificio. Y está ilustrando de qué se trata el tribunal de Cristo. Primero, el constructor es Jesucristo. Él es el que evalúa el trabajo que los constructores de su iglesia han hecho. Según Pablo, así como hay dos formas contrastantes de construir un edificio, hay dos formas contrastantes de construir una vida. Algunos construirán su vida con oro, plata y piedras preciosas. Les voy a decir que estos tres elementos representan lo que perdura, lo que permanece. Mientras que otros construyen con madera, heno o hojarasca. Estos tres elementos representan lo que se destruye, lo que no permanece. La idea es que de alguna manera u otra, aquellos que hemos conocido a Cristo, vamos a estar edificando nuestra vida sobre ese fundamento con las obras que hacemos. No hacemos obras para ser salvos.
No hacemos obras para impresionar a Dios. No hacemos obras para que cuando lleguemos al cielo el Señor nos sonría y nos diga, ¿verdad que te la ganaste, Miguel Ángel? Tú eres el bárbaro. Te tengo que dejar entrar al cielo porque eres un hombre que has hecho tantas buenas obras. Diste dinero a la iglesia, ayudaste a los pobres. Cuando había alguien con hambre le dabas comida. Te lo ganaste. No, eso no lo dice la Biblia. La única razón por la que nosotros entraremos al cielo es por lo que Jesús hizo. Ahora usted pensará, entonces, las obras no sirven. Sí sirven, pero no para ganarse el cielo. Las obras van a estar donde está una fe verdadera. Pero no para impresionar a Dios, sino por gratitud. Primero, por amor a Él, y segundo, porque ese amor no me permite permanecer pasivo e indiferente. Fíjense que en la ilustración de Pablo hay un incendio. O sea, habla del fuego en el edificio. Tenemos que tomar en cuenta la naturaleza de los materiales. Por ejemplo, hoy día eso es cierto. Todos hemos oído de edificios que han sido destruidos por el fuego. Simplemente porque los constructores usaron ¿qué? Materiales baratos, inferiores. Y lo encubrieron. Y pensaron que iba a quedar escondido para siempre. Ocurrió un incendio y todo se desmoronó. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué representa el fuego? El fuego es la mirada omnisciente de Dios. Apocalipsis 1:14. Apocalipsis 1:14. El fuego aquí no es juicio. El fuego aquí es la mirada poderosa. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¡Qué tremendo! Esa llama de fuego está hablando de una mirada poderosa, de una mirada sin límites, de una mirada que no puede ser estorbada, una mirada que llega a lo más profundo de nuestra alma. Una mirada que escudriña donde tú y yo no podemos escudriñar. En otras palabras, mis amados hermanos, que el Dios en el cual creemos no solo es testigo de lo que hacemos para Él, sino de por qué lo hacemos. Lo que nos motiva a servir, ya sea en su iglesia o en cualquier otro lugar. Todo el servicio, Dios no solo lo ve, sino que Él logra ir más allá y ver el por qué lo hacemos. La Biblia dice que nosotros nos impresionamos con la apariencia. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Nos impresionamos con la envoltura, pero Dios mira el contenido. Dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Ahora vemos a un hermano en Cristo que da por ejemplo, tremenda cantidad de dinero para ayudar a los pobres. Oh, aquí tenemos a San Fulano. San Fulano, oye, qué tremendo cristiano es fulanito. ¿Verdad? O vemos a alguien que dice, bueno, voy a darle comida a los pobres. Oye, qué tremendo. Y los aplaudimos. ¿Y saben qué? Si esa persona no hizo eso con la motivación correcta, a Dios no lo impresiona en absoluto. En absoluto. El fuego es una imagen bíblica que nos recuerda prueba y la refinación. Pablo lo emplea para referirse a la evaluación de Cristo como resultado de su mirada poderosa. Él mira y evalúa. O sea, que de lo que se trata ese juicio es de todo lo que hemos estado haciendo aquí y la motivación que hemos tenido. ¿Para qué, pastor? Porque la Biblia habla de recompensas. En el cielo habrán recompensas.
La Biblia habla de coronas. Y sé que a algunos super espirituales les choca esto. Pero entonces yo tengo que hacer, eso está mal, porque hacer las cosas por una recompensa, aunque parezca muy espiritual, no lo es. Porque yo soy de los que he creído que la ambición en sí, no toda ambición es mala. El problema es lo que ambicionas. Y si el Señor habla de recompensas, es porque no es mala la recompensa. En un momento voy a volver sobre el tema. Primero habrá pérdida de recompensas. Aquellas cosas que hacemos con la motivación equivocada. Como para que mi nombre aparezca en un titular de periódico. Como para que aparezca en el boletín de la iglesia y la gente me aplauda. O al menos me miren con admiración. El Señor dijo claramente en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia, verso 1, delante de los hombres. O sea, no es que todas las cosas que vamos a hacer tengamos necesariamente que mantenerlas ocultas. Pero el punto es cuando tú lo haces para que otros lo vean. De otra manera, dice claramente, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. A los fariseos les encantaba esto. Les encantaba ser admirados por otros. El verso 5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué tenían su recompensa ya? Porque tenían el reconocimiento de los hombres. Pero eso era lo único que iban a tener. Este tipo de gente ama los espectáculos. Les gusta estar debajo de las luces, en el escenario. Y Jesús condenaba fuertemente esto. Es más, advirtió que nunca debemos convertir algo como el dar, como el orar, como el ayunar, en un espectáculo. Y dijo que cuando ofreces ayuda a otros, porque habla de la limosna, hazlo en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque eso dice mucho de ti. Dice cuán verdaderamente estás interesado en ayudar a esa persona. Porque si estás interesado en ayudar a alguien que le das dinero, vas a respetar su dignidad. Y si respetas su dignidad, no vas a andar publicando lo que hiciste. Esa es la idea. La gente que obra en la energía de la carne y que obra con motivación equivocada, si son cristianos, la Biblia dice que van a perder recompensas. Pablo le preocupaba eso. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 27, de eso es lo que está hablando. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando el apóstol usó la palabra eliminado, no estaba hablando de perder la salvación. Pablo estaba hablando de las recompensas, de perder esas recompensas. Por eso después él escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, el pasaje de las obras que hacemos, aquellas que son oro, plata, piedras preciosas, y aquellas que son madera, heno o hojarasca. Quiero decirle, mi hermano, que usted y yo no podemos determinar cuál es el material de la obra que hacemos y la que hacen otros. Por eso no podemos juzgar a las personas. Porque no sabemos, no podemos distinguir si es oro, si es plata, piedra preciosa, o si es madera, heno o hojarasca. Pero cuando el fuego llegue, como dice aquí, se va a ver la realidad.
Y créanme, Dios no puede ser burlado. Qué bueno sería que nos hagamos la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me impulsa a hacer las cosas? Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál debe ser la motivación correcta? En una palabra, amor. Amor a Dios. Y por ese amor a Dios, gratitud a Él. Y por esa gratitud, le sirvo. Gasto mi vida. Porque al final me doy cuenta que no hay mejor a quien servir que a nuestro Señor. Y no hay recompensa mejor que la que viene de Dios. Tristemente muchos cristianos van a recibir pérdida de recompensa. ¿Estarán en el cielo? Sí. ¿Disfrutarán de la presencia de Jesús? Sí. Pero no serán recompensados igualmente que aquellos que hicieron las cosas con la motivación correcta. La Biblia habla de la pérdida de recompensa, pero también habla de la recepción de la recompensa. Como algunos van a perder, habrá también quienes van a recibir. Y aquí quiero detenerme en lo que les dije. Algunos espirituales, o que parecen muy espirituales, dicen, no debemos servir a Jesús para ganar una recompensa. Debemos servirle porque le amamos. Correcto, esa parte está bien, hay que servirle porque le amamos. Pero no podemos dar la impresión de que anhelar recompensas esté mal, porque la Biblia las menciona. Y aquí les voy a dejar una idea que les va a poner en la perspectiva correcta. Las personas que piadosamente se preocupan poco por las recompensas eternas, a menudo están tratando de acumular su recompensa ahora. ¿Entienden? El punto es que para creer hace falta fe. Para creer que el Señor es mi Salvador hace falta fe. Para creer que hay un cielo hace falta fe. Para creer que habrá recompensas hace falta fe. Y para anhelar esas recompensas hace falta fe. Aquellos que no anhelan esa recompensa, no se engañen. ¿Saben por qué? Porque muchas veces están anhelando las de aquí y las de ahora. En lugar de acercarse a su tesoro, se están alejando mientras envejecen. Hay gente que nunca tiene tiempo para Dios. Y créanme, se hacen expertos en las excusas. Una y otra vez repiten esa conocida frase, no tengo tiempo. Como si ellos hubieran sido discriminados en algún punto y sus días tuvieran menos horas que los días de los demás. La Biblia dice, no hay excusa, hermanos. El que quiere, puede. Usted le va a dar tiempo a lo que considera significativo. Olvídese de eso. Somos lo que hacemos. Si alguien para nosotros es importante, le vamos a incluir en nuestras decisiones de todos los días. Va a tener un lugar prioritario en nuestra agenda. Pero si no, será lo contrario. Y eso es lo que a veces sucede. Yo siempre he evaluado a aquellos que he tenido la oportunidad de pastorear, no por lo que digan, sino por la fidelidad que tienen al Señor. Las personas que piadosamente se preocupan poco por las recompensas eternas, a menudo se matan tratando de acumular una gran recompensa ahora. Profesan contentarse con una pequeña choza en el cielo, pero desean algo mucho más grande en la tierra. ¿Qué necedad, hermanos? Porque al final, todo lo que tenemos aquí
se queda. Se queda, hermanos. Es un engaño del diablo. ¿Cuántas veces no nos hemos visto anhelando cosas y después que las tenemos, no nos satisfacen? Porque miren, un pez está diseñado con sus escamas, sus aletas, para vivir en el mar. Usted no puede sacar ese pez del mar y ponerlo a caminar o a que sea una mascota con un cordel, porque no funciona. Lo mismo pasa con nosotros. Tú y yo fuimos creados por Dios no para encontrar satisfacción y plenitud en el presente. Por eso no podemos hacer la meta de nuestras vidas las cosas materiales. Eso es una necedad, es un mal negocio, el negocio peor que podamos hacer. Yo no estoy diciendo, y quiero que nadie me malinterprete, que es malo tener cosas materiales. No. Si usted tiene un negocio y trabaja duro, que Dios le bendiga. Si ha estudiado y gana un buen salario, que Dios le bendiga, disfrútelo y disfrútelo sin culpa. Pero no haga de eso la meta de su vida. No llegue a sacrificar las cosas más importantes por eso. ¿Saben por qué? Porque las cosas más importantes no se pueden conseguir con dinero. Por ejemplo, en una palabra, las cosas más importantes son las relaciones, las personas que amamos, y dentro de eso, en primer lugar, Dios. He visto personas que han pasado su vida en una carrera desenfrenada por querer y querer y querer tener más, y al final han dicho: he hecho un mal negocio porque me sigo sintiendo vacío. ¿Usted duda que Michael Jackson tenía dinero? Claro que lo tenía. Y todos sabemos cómo murió ese hombre. Ustedes conocen la historia de Elvis Presley, que se crió en una iglesia. Y sabemos cómo murió ese hombre. Muchos de ellos bajo los efectos de las drogas. Algunos que llegaron a suicidarse. Yo no olvido la historia de Robin Williams. Ese gran actor, alguien que desde niño aprendí a admirar como actor. Para mí, Robin Williams es una estrella. Pero aquí, un día se enfrentó con la realidad de que iba a sufrir el mal de Parkinson. Un hombre sin Cristo. No supo cómo manejar esto. Ustedes conocen la historia, cómo terminó. Se ahorcó. A veces vemos ciertas figuras y decimos: oh, si yo pudiera ser como él. Y se nos olvida que son gente vacía, tristes, infelices. Algunos han perdido a las personas que le aman. Hermanos, la vida es corta, la vida se va y se va rápido. Necesitamos aprender a buscar las cosas que realmente significan y perduran. La Biblia no enseña, o la Biblia enseña que no hay nada malo en o con la ambición, siempre y cuando nos estemos enfocando en el cielo en vez de la tierra. No está malo anhelar recompensas. No está malo poner tu mirada en el cielo. Es más, dije, para eso hace falta fe. ¿Por qué no está malo anhelar la recompensa? Porque al final, todas las coronas que vamos a recibir no van a permanecer por mucho tiempo en nuestras manos. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 4. Allí hay una adoración tremendo. Hay una adoración celestial a través de los 24 ancianos. Pero hay una escena en este capítulo que me impresiona. Dice el verso 10: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Estos 24 ancianos representan la iglesia en el cielo.
Y dice la Biblia, y echan sus coronas delante del trono. Porque aunque habrá recompensa, no habrá egoísmo. La ambición no será pecaminosa. Al final, cuando estemos en el cielo, vamos a reconocer, número uno, llegamos aquí por Él. Tenemos estas recompensas por Él. Al final no se trata de nosotros, se trata de Él. Por primera vez vamos a vivir libres de egoísmo. ¿Puede imaginárselo? Todos somos egoístas por naturaleza. Lo primero que aprendemos a decir en la vida es mío. ¿Verdad? Hay niños que ni saben hablar y saben pelear por lo suyo. Lo llevamos en la naturaleza. Ser generosos, tenemos que aprender a ser generosos. Pero en el cielo no habrá egoísmo. Y todo nuestro enfoque estará en el Señor. Al final dice la Biblia que pondremos nuestras coronas delante del trono. Y así estaremos diciendo, Señor, tú eres el que las mereces. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué le motivó a tomar una hoja y a escribir su nombre para servir en la iglesia del camino? ¿Qué es lo que le impulsa? No me lo tiene que responder a mí, solo examínese. Si lo que tiene en su corazón es un espíritu para servir y un profundo amor por el Señor, Dios lo bendiga. Pero si no es así, el momento es ahora resolver eso. Hermanos, cuando entendemos el Evangelio no podemos permanecer pasivos. Cuando entendemos del amor de Dios, llegamos a entender que si ahora lo amamos es porque Él nos amó primero. Ustedes conocen mi historia, yo la he contado tantas veces que ya sé que están cansados de oírla. Que conocí al Señor con 16 años, viviendo en un hogar muy triste, en las peores condiciones que puede vivir un joven, pero allí me alcanzó Jesús. Por primera vez entendí lo que significaba el verdadero amor. Un amor despojado de todo egoísmo. Ustedes saben que los adolescentes atraviesan muchas crisis. Y yo, la verdad, no era un adolescente agraciado. Y mis amigos de la escuela eran despiadados y crueles, como todos los adolescentes, que les encanta humillar a otros y les ponen nombretes. Y yo tenía una larga lista de nombretes. Y me miraba en el espejo y decía, es verdad, ellos tienen razón. Soy horrible. Una vez en una clase tenía un maestro que se acercó y con una cara socarrona, una sonrisa socarrona, se me quedó mirando y me dijo, tú sabes que tú tienes una dentadura muy buena para pelar coco. Ese era un maestro, hermanos, humillando. Que el desgraciado me lo diga ahora. No estoy seguro. Y uno se llega a creer eso. Pero cuando conocemos a Jesús y entendemos que hay alguien que nos valora y nos ama, sin importar quiénes seamos. Y lo que determina el valor que tenemos como seres humanos no es la opinión de otros, es la opinión que Dios tiene de nosotros. Y si por algún segundo dudas de esa opinión, mira al Calvario. Ahí puedes tener una idea de cuánto Dios te amó, que fue capaz de enviar a su Hijo a morir por ti. Yo no lo entiendo, pero sí les aseguro algo. Los años que Dios me regale,
lo voy a vivir para Él y para su gloria. Yo te animo a que tú hagas lo mismo. Que el Señor te bendiga.